Beno, egunon guztioi. Entzuten da ondo? Atzetik? Bai, ez? Bueno, besterik gabe, egunon guztioi eta oraintxe bertan hasiera emango diogu kontziliazio erantzukidea gizarte kohesiorako bidea jardunaldiari. Ongi etorriak. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por haber acudido a esta jornada sobre la conciliación corresponsable como vía para la cohesión social. Con nosotros y para la presentación de la jornada tenemos a Ainhoa Domaica, que es la concejala del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores del Ayuntamiento. Ainhoa. Gracias, Loli. Suriñe, buenos días. Egunon denori. La verdad es que, en primer lugar, agradecer y dar la bienvenida a todas las personas que han acudido a esta propuesta de jornada, que con mucho cariño y mucho trabajo se ha desarrollado de manera conjunta entre dos departamentos, en concreto desde el Departamento de Asuntos Sociales y también el Departamento de Cultura, donde se integran las políticas de igualdad. Y ha habido un trabajo conjunto muy bonito y, como debe ser, además, un trabajo interdepartamental, interservicios, entre el Servicio de Infancia y Familia y el Servicio de Igualdad. Eso ya nos pone en situación de por qué, para qué y cómo ha surgido esta jornada que para mí es un placer y es un gusto poder compartir estos primeros momentos de inauguración con todas las personas que habéis acudido a esta invitación para reflexionar, para conocer lo que aportan las experiencias de muchas administraciones públicas, de otros agentes públicos y privados respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar, respecto a la corresponsabilidad. Y bueno, creo que es un tema que no deja de ser de actualidad. Creo que es un asunto clave porque es un asunto que va íntimamente ligado a lo que es la igualdad de oportunidades, a la cohesión social, a que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, los mismos roles, que asumamos con naturalidad lo que supone en el caso concreto y sobre todo el aspecto que hemos querido trabajar desde el Departamento de Asuntos de las Personas Mayores, facilitar esa conciliación de muchos cuidadores, no solo de niños y niñas, como en el caso del Servicio de Infancia y Familia, en el que se centra sobre todo el PLINA en coordinación con el tercer plan de igualdad, sino también desde el apoyo a aquellas familias y muchas mujeres que son las cuidadoras de personas dependientes a las que también dedicamos importantes esfuerzos y programas en el Departamento de Asuntos Sociales de las Personas Mayores. Creo, como decía en mi primera intervención, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, el que una mujer y un hombre no estén en peor derecho porque tengan unas responsabilidades en su entorno doméstico, que se sientan apoyados, que esta cuestión salga del ámbito privado y sea una cuestión que afecte al ámbito público y privado, a todos los agentes que podemos aportar y que no tengamos que hablar de políticas de conciliación. Que la conciliación es algo tan asumido y tan inherente a nuestra forma de trabajar y a nuestra concepción social que no tengamos que hablar de esta palabra. Que esta palabra desaparezca porque sea una cuestión de transversalidad asumida con naturalidad en el día a día y en las diferentes facetas de nuestra vida social en el ámbito más amplio de la palabra. Hoy la verdad es que es un placer contar con diferentes personas que han aceptado nuestra invitación con el Ayuntamiento poder explicar aquellas tendencias, aquellos estudios de la investigación con una inauguración de una conferencia muy importante que va a venir a continuación mía, con otras experiencias de otras instituciones, con buenas prácticas, reflexiones en torno a la conciliación y programas que se ponen en marcha desde administraciones públicas, donde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también quiere poner toda su experiencia y trabajo en relación a dos programas ya muy conocidos, como es el programa Senidegune, que se gestiona desde el Servicio de Infancia y Familia, también en coordinación con los servicios sociales de base y con los centros cívicos, otra política de coordinación interdepartamental a través de los espacios de los ludoclubs en los centros cívicos y también con educación en los centros de educación primaria. Creo que son experiencias importantes de ese trabajo coordinado, interinstitucional, que dan lugar a luego programas muy bonitos que creo que suponen un importante espaldarazo a las familias, sobre todo en el ámbito que nos interesa del PLINA, del Plan Local de Infancia y Adolescencia, que recoge como una de las líneas estratégicas el apoyo a la crianza de los padres y madres respecto a sus niños. Por eso tenemos que facilitar aquellos programas que faciliten precisamente una de las líneas estratégicas del PLINA, que además también se integra
con el Plan de Igualdad en relación a esa línea estratégica de la corresponsabilidad. Y hablaba de otro programa también importante que también queremos hoy compartir con las personas que nos van a acompañar en esta jornada de hoy, como es el programa Senidegune, el programa de apoyo a familias cuidadoras, un programa también muy querido en este departamento que surgió hace ya muchos años del Servicio de Personas Mayores, que fue pionero porque puso a los cuidadores, a las familias cuidadoras como un colectivo de atención preferente de los servicios sociales, y pusimos el énfasis en apoyar en esa labor del cuidado, y por lo tanto hoy también vamos a poder contar una experiencia ya importante de años en relación a un programa que se adapta a las necesidades de las familias respecto a los diferentes programas que ofrecemos, como uno de ellos el programa de acompañamiento profesional en el domicilio, que tiene un gran éxito y que se adapta específicamente a las necesidades del cuidador para que también pueda disfrutar o que pueda utilizar ese tiempo para realizar sus gestiones de la vida diaria o incluso disfrutar de su ocio y tiempo libre. Por lo tanto, muchas experiencias para poner hoy en común. Muchas experiencias gracias al trabajo que han tenido y han desarrollado de forma conjunta no solo el Departamento de Asuntos Sociales a través del Servicio de Infancia y Familia, por lo que yo quiero agradecer a Loli y también a Boni, que es la responsable de la ejecución del PLINA, que hoy estemos aquí, porque esta jornada surgió en coordinación con el Servicio de Igualdad en torno a la fiesta de los derechos de la infancia, que el año pasado cumplía 20 años, y que queríamos además dedicar un importante espacio a la corresponsabilidad familiar con el contenido que ofrecimos el 20 de noviembre, y de ahí surgió el poder visibilizar ese lema de la corresponsabilidad que habíamos elegido este año en la fiesta de los derechos de la infancia, con acciones que continuaran ese trabajo del día del 20 de noviembre. Y como consecuencia de ese trabajo interdepartamental, hoy tenemos esta jornada en la que queremos reflexionar, que sea un foro de participación, un espacio de encuentro de todos aquellos profesionales de las administraciones públicas, de agentes sociales como colectivos sociales que trabajan en el campo de servicios sociales, sindicatos, veo muchas caras conocidas. Por lo tanto, veo que es una jornada que ha tenido interés en diferentes agentes, y eso creo que es importante porque vamos a poder poner de manifiesto y compartir muchas visiones respecto a un tema que a todos nos ocupa, nos preocupa. Yo, sin más, agradecer a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí, también al Centro Cultural Montehermoso, a Araceli, y a todas aquellas personas que siempre hacen posible que concejales como yo podamos venir a inaugurar una jornada con un trabajo tan importante y sobre todo tan potente en cuanto a las conclusiones que podamos extraer de ellas. Yo, sin más, doy por inaugurada esta primera jornada y estoy convencida que va a ser un éxito y que vamos a conseguir buenos planteamientos de futuro para seguir mejorando y para intentar que el término conciliación y corresponsabilidad desaparezca de nuestro vocabulario, porque sea asumido y sea una cuestión transversal de la que no tengamos que volver a hablar. Muchas gracias. Beno, hasiera emango diogu. Ainhoa Domaika zinegotziak oraintze bertan azaldu duen bezalaxe, gaurko jardunaldi hau bi udalplanen elkarlanean sortu da. Eta, hasiera emateko, hemen daukagu gurekin Teresa Tons Martin Andrea. Nik uste dute hemen zaudeten pertsona asko bere lanaia ezagutzen duzutela. Como os decía, comenzamos ya sin más con la ponencia a cargo de Teresa Tons Martín. Realmente, es un placer contar con ella. Yo creo que mucha gente conoceréis ya su trayectoria, su trabajo, incluso, alguna de las caras que veo por aquí, también participasteis en una actuación, en una acción formativa que hicimos con ella en 2009 en el ámbito del segundo Plan de Igualdad. Fue un placer, la verdad. Entonces, desde luego, para mí es un gran honor poder contar con Teresa porque gracias a su trabajo de análisis, de investigación, de propuestas, de actuación, etcétera, las personas que trabajamos de una forma u de otra pretendiendo avanzar en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, tenemos de dónde tirar y en qué basarnos, ¿no? Os voy a presentar un poquito a Teresa porque supongo que la mayoría de la gente ya la conocéis y sin más vamos a pasar ya a escucharla, porque también hablando de los tiempos es importante, ¿no? Respetar un poco el tiempo de las personas.
Entonces, bueno, Teresa básicamente se dedica a analizar, investigar y difundir teorías y estudios sobre el trabajo, pero desde un punto de vista amplio, no solamente el trabajo productivo, sino el trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados, etcétera, y siempre con perspectiva de género, ¿no? De entre todo su currículum yo destacaría desde luego el trabajo en el CUIT, el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo, en donde de alguna manera se pone en relación el trabajo productivo y reproductivo, los temas de negociación de la vida cotidiana y hay una parte también muy importante del análisis de cómo se están implementando las diferentes normativas y leyes en torno a la conciliación y cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Teresa, como tendréis ocasión de ver, es una experta conferenciante, tiene diferentes publicaciones, etcétera. Y bueno, sin más, quizás pasamos a escuchar a Teresa. Lo único, me han dicho desde la organización que dé un par de avisos. El primero tenía que ver con lo que os comentaba, con el tema de la puntualidad. Pediros, por favor, que se respete más en la medida de lo posible los horarios para que esta jornada que promete, pues podamos cumplir el horario previsto. Luego, en las bolsas que os han entregado hay unos cuestionarios, unas hojas de valoración. Desde la organización me piden que a lo largo del día podáis ir rellenándola y entregándola a la persona que está en la puerta. Y luego también encontraréis unas tarjetitas blancas son para que, en la medida que os surjan comentarios, preguntas, etcétera, las podáis ir anotando ahí y se las deis a la persona de la organización y nos servirán luego para organizar un poco el debate una vez de que Teresa finalice su exposición. Entonces, sin más, besterik gabe, Teresa ekin usten zaituztet. Teresa, cuando quieras. Sí. Pues egunon, bon día, buenos días, es en la lengua en la que voy a hablar, no sé vasco, y no creo que entendieran el catalán lo suficiente, aunque haciendo un esfuerzo yo creo que llegará un momento en el que podremos hablarnos en las lenguas que queramos y entendernos, ahí hay una voluntad sin más. Yo vengo a contarles algo no tanto sobre la conciliación. Primero quiero de todas maneras agradecer muchísimo la posibilidad a las personas que me han invitado, la posibilidad, repito, sí, ya. Es que estaba preparado, pero yo no tenía que darle al dedo hasta que terminara los agradecimientos. Les decía que es un placer para mí visitar Vitoria de nuevo. He tenido otras ocasiones. La verdad es que para hablar de cosas muy similares, y agradezco muchísimo que me ofrezcan la posibilidad de volver. Yo vengo, en primer lugar, a contarles cuestiones más teóricas. Después de mí van a hablarles de cuestiones más prácticas. Yo, para hablarles de cuestiones más prácticas, quizá lo que les podría contar es que hace casi 37 años que intento conciliar. Y entonces ahí les contaría mi vida sin más y no es el caso. Les vengo a contar algunas reflexiones teóricas y este es un inconveniente porque a estas horas de la mañana espero no aburrirles demasiado. Seguro que no se van a aburrir, por eso les traigo también una presentación con pantallas. Si ustedes se aburren de oír, siempre pueden mirar la pantalla y entretenerse. En cualquier caso, si ustedes quieren interrumpirme, yo lo tengo anotado, me lo sé. Ustedes me levantan la mano, lo digo porque solo con la voz yo no puedo identificar a quién habla. Y les pido excusas porque suelo ser demasiado asertiva cuando hablo. Hace muchos años que hago clase y eso se pega y entonces no piensen ustedes que yo tengo un convencimiento tan firme sobre las cosas que digo. Solo es que las emito fuerte para que me hagan caso y no siempre cuento con un auditorio que está dispuesto a oírme, porque todas aquellas personas que hacen docencia saben muy bien de qué hablo. Vamos a iniciar el viaje por lo que pretende mostrar este título, cómo las políticas de tiempo, aun antes de hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar, surgieron desde las voces de mujeres del sur de Europa, de Italia, luego les cuento en concreto, para hablar de las políticas de tiempo, dado que ellas, como mujeres adultas que vivían muy atrapadas por el tiempo en su cotidianidad, lo que querían era repensar el bienestar, pero no el estado del bienestar, ese que dicen ahora que con la crisis está desapareciendo, sino lo que ellas querían era plantear desde su malestar propuestas para un bienestar cotidiano.
Y ese es el marco de referencia que yo creo que sirve para abordar con amplitud de miras toda la temática de estas jornadas. Les he planteado un índice para que sepan ustedes por dónde voy cada vez que voy emitiendo el discurso. En primer lugar, siempre pretendo aclarar conceptos y por eso he puesto en primer término de qué hablamos. Y lo pongo en plural, porque aunque voy a emitir la voz yo sola, parece que si es en plural me siento más acompañada. Luego voy a mostrar algunos datos, pocos, porque tampoco es cuestión de que ustedes aquí vean una ensalada de cifras que queda bien para ilustrar los argumentos, pero que muchas veces no sirven para retener bien qué es lo que se quiere decir, y quizá lo que más les pueda interesar son propuestas de intervención que, aunque ampliará después mi colega de la Universidad de Alcalá con muchísima más extensión, yo les comento ya a modo de inicio. Vamos empezando. Algunas de ustedes han oído ya que yo les he contado esto en otras ocasiones. ¿El tiempo qué es? Estamos hablando del uso social del tiempo, no del tiempo, por ejemplo, de que cuando llegamos los del Mediterráneo al País Vasco decimos qué verde lo tenéis, pero cuánto llueve. No, ese no. Tampoco no vamos a hablar yo antes les he contado tiempo, es decir, hace 37 años que intento conciliar, hace muchos más años que estoy en esta vida, tampoco de ese tiempo. Estamos hablando de los usos cotidianos, de los usos sociales que nos damos las personas para vivir en esta sociedad, en la sociedad que llamamos sociedad del bienestar, porque aunque ha ido mucho a menos, nada que ver con otras sociedades que nos aparecen a veces en la pantalla de la televisión y que ustedes dicen, están mal, pero nosotros no lo estamos tanto. El tiempo, en realidad, visto así, es una convención humana, aunque podamos llegar a pensar que el tiempo Dios lo da, como muchas veces se dice coloquialmente. El tiempo nos hemos dotado de él para ordenar y regular la manera que tenemos de vivir, con el calendario y con el reloj. Y el calendario está bien, hace muchísimos años que existe y ustedes luego aprenden que si los chinos tienen otro calendario, que si los tal tienen otro calendario, nosotros tenemos, ustedes saben, de la tradición gregoriana y juliana, ahí no me voy a extender, y el reloj, pues hemos llegado a la paradoja de llevarlo en la muñeca para controlar nuestro horario. Y hay una tremenda confusión entre tiempo y horario. Estamos hablando de los usos sociales del tiempo que no siempre son favorecidos por el horario. Yo digo que en las sociedades del bienestar el cambio más grande que ha habido ha sido porque hemos aprendido a cambiar nuestra manera de vivir pendientes de oír el reloj del campanario de la iglesia y ahora luego, por ejemplo, en algunas zonas en las que yo vivo, por la sirena de la fábrica. Y eso ordenaba y regulaba el tiempo de las personas. ¡Qué casualidad! Que ahora ya no se oye el campanario. Yo sí lo he oído, estaba ahí en la Casa de los Arquillos, fantástica, y he pensado, qué bonito, en un entorno urbano y oigo un campanario, no suele ser habitual en un entorno urbano. ¿Qué más he oído o qué más pienso? Que lo que soy es que con todos los adelantos, como comparto con ustedes, el ir siempre pendientes de este adminículo. ¿Sí? Les estoy enseñando el reloj de pulsera. Y siempre pensando que no tengo tiempo, siempre pensando que intento organizarme el tiempo y que el año que viene lo haré mejor y que la semana que viene lo haré mejor. En realidad lo que hago es que ese tiempo se interioriza pensando que yo soy la que lo controla, que cada uno de nosotros lo controla, ya no necesitamos el campanario, ya no necesitamos la fábrica, pero cuanto más queremos controlarlo, menos lo tenemos. Esa es la paradoja que tenemos en las sociedades del bienestar. Vivir muy apresurados, vivir muy atrapados por el tiempo. Naturalmente eso se nota más en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas o que en los pueblos. Yo no sé si ustedes seguro que tienen familiares o pueden visitar entornos rurales y te dicen, es que en la ciudad estáis locas. Porque yo cuando voy me dicen algunos, es que hasta me mareo. ¿Por qué? Porque ver cómo va todo el mundo intentando alcanzarlo todo. De hecho, vivimos en las sociedades del bienestar con unos sociales del tiempo que son fruto del éxito que tuvo el que viviéramos a través del tiempo de las fábricas, de lo que les he puesto ahí, del capitalismo industrial. Y en las zonas donde no ha habido fábricas, también ha habido ese éxito. Es decir, las personas hemos aprendido a vivir apresuradas e intentando hacerlo todo a tiempo y llegando siempre tarde a todas partes. Y recuerdo un embajador danés que nos decía, el tiempo, el uso social del tiempo y los ritmos del tiempo que nos hemos dado son tan importantes que cuando salgo del trabajo siempre salgo demasiado pronto y cuando llego a casa siempre es demasiado tarde.
Y eso me lo decía un hombre y yo pensé, qué interesante, porque es un poco la vivencia que hasta ahora yo pensaba que solo teníamos las mujeres. Por suerte cada vez hay más hombres y mujeres, ya saben ustedes, que no solo nos diferenciamos por cuestiones de género, también por cuestiones de clases sociales, también por cuestiones de etnia, también por cuestiones de edad. No le va igual de mal a una persona con un cierto poder adquisitivo que a otra que no lo tiene. No le va igual de mal a una persona joven que tiene muchísimas ganas de aprender, como alguien que está en primera fila y me ha dicho a ver si aprendo mucho, que una persona mayor que está imposibilitada en su casa y se ha quedado sola porque todas sus personas cercanas han desaparecido. Pero aún así estamos hablando solo de cómo nos va a los hombres y a las mujeres. El tiempo, en realidad, en las sociedades del bienestar, lo que solemos olvidar es que es alguna cosa más que la jornada laboral. ¿Y por qué digo esto? Porque el tiempo en las sociedades del bienestar donde vivimos está regido por un tiempo prioritario. El más importante, ¿cuál es? El que nos organiza la vida personal, la vida familiar, la vida de las ciudades, la vida de las empresas, la vida de todo el entorno. Es el tiempo de las jornadas laborales. Ese es el tiempo por definición. No hay otro tiempo. Cuando tú le preguntas a las personas si tienen tiempo, siempre piensan si tienen tiempo más allá del tiempo que les ocupa la jornada laboral. Y ese es el que da sentido a sus vidas. La prueba es que ahora, con la crisis, todas aquellas personas que no tienen ese tiempo lleno, tienen ese tiempo vacío, ese tiempo sin significado, y viven mal porque, aunque tienen mucho tiempo, no saben qué hacer con él en muchísimas ocasiones. Y eso no solamente les pasa a los parados, pienso yo en todas las personas prejubiladas o jubiladas que les cuesta adaptarse a ese otro vida, a ese otro ritmo. ¿De qué otro tiempo les hablo? De un tiempo magnífico, es el tiempo de vida. Es el único que es el horizonte que nos iguala a todas las personas. Por muy ricas que sean las personas, no pueden comprar días de 25 horas. No pueden comprar el tiempo. Pueden vivir mejor, quizá, el tiempo del cada día, pero no pueden acumular tiempo. De todo lo que pueden acumular, eso no lo pueden hacer. Y ese tiempo de vida es, en nuestras sociedades, un horizonte que se olvida, que pensamos que no hay otro tiempo que el tiempo de estar ahí en el mundo haciendo ver que estamos, haciendo ver o pasándonoslo bien o pasándonoslo mal. ¿Y por qué decimos que lo olvidamos? Porque, vamos a ver, ustedes piensen que la esperanza de vida se alargó muchísimo como fruto del bienestar. Pues bien, vivimos cada vez más pendientes de la jornada laboral en una etapa de la vida que cada vez es más corta, porque el ciclo laboral se ha cortado para la mayoría de la población. Yo soy de las que empezó a los 14 a trabajar asalariadamente. Del anterior, desde que tengo uso de razón, que recuerdo que ayudaba porque era la chica y era la mayor, y ya saben ustedes que tenemos una vocación de ayuda muy fuerte. Pues muy bien, y el alargamiento del ciclo de vida. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi padre, que empezó con 14 años a trabajar, era el pequeño de la familia y le pudieron pagar un poco de estudios y no trabajó hasta los 14, está vivo, va a cumplir 96, está vivo y bien, con la cabeza clara. Él, que ha trabajado toda su vida, que solo estuvo en paro los 3 años que se marchó voluntario al frente y volvió con la cabeza cacha, lleva más años jubilado que los que estuvo antes de entrar en el mercado laboral y se jubiló con 72. Eso nos va a pasar a la gran mayoría. Entonces, ¿cómo es posible que no pensemos que, más que conciliar, necesitamos repensar el tiempo cotidiano? Porque el tiempo laboral, con ser muy importante, no va a ser tan importante, no porque no tenga prestigio, no porque no podamos sacar el dinero, sino porque en el ciclo de vida va a ser bastante más importante todo el ciclo de vida, y el ciclo laboral solo va a ser una parte de ese ciclo. Por tanto, el tiempo de vida como horizonte para repensar el bienestar es un horizonte que tenemos que no dejar de lado. Otra cosa es que muchas personas me diréis, ¿pero qué es el tiempo de vida? Pues el tiempo que estamos en esta vida. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a desaprovecharlo? Y ahí la pregunta es, con una respuesta complicada. Agradezco el silencio. Vamos a ver, el tiempo de trabajo, el tiempo de la jornada laboral es el que tiene prestigio. Yo he puesto en clave mercantil porque es el tiempo que hemos aprendido en las sociedades del bienestar a cambiarlo por dinero. El tiempo es oro, todas esas cuestiones que no hay que perder el tiempo, ahorrar el tiempo, esa idea muy mercantil. Y he puesto masculina entre paréntesis. ¿Por qué? Entre interrogantes. ¿Por qué? Porque para nada tiene que ver solo con los hombres. Yo les diría que un efecto perverso de algunas de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres que hemos hecho es convencer a las mujeres, a la gran mayoría de mujeres que luchen por un empleo, y a mí me parece eso
inapelable, es decir, no hay marcha atrás, pero sí nadie les dijo que eso quería decir que ese tiempo iba a ser el prioritario, el que tendrían que dedicarse, y entonces dificultades para conciliar con el otro. Hay muchos masculinos que si quieren vivir de otro modo, muchos hombres también van a encontrar problemas, porque un hombre que pretende vivir no a la masculina también tiene muchísimos inconvenientes. Yo les diría que una penalización mayor que el de las mujeres que quieren vivir en masculino. Las mujeres que quieren vivir en masculino está prestigiado. Un hombre que quiera vivir en masculino está dedicado a luchar por hacerse ver y por defender que aquello también merece la pena. El tiempo quiere decir, en esa opción, la centralidad, es decir, la jornada laboral es el centro de tu vida, no hay otro. El proyecto de vida solo tiene que ver con la jornada laboral. Y el tiempo de no trabajo, el imaginario que se nos ocurre, si no trabajo, ¿qué hago? Ocio, disfruto, y a poder ser que lo pueda contar. Porque si tú dices, pues ¿y qué has hecho estas vacaciones? Pues no hemos hecho nada, no hemos ido a ningún sitio. Y tienes que recordar que las vacaciones era no tiempo ganado para no tener que ir al trabajo, no para poder contar que has ido a no sé dónde. Que el no hacer nada también es ocio, si lo has elegido, naturalmente. La invisibilidad del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados forma parte de ese proyecto de vida en masculino. Es un tiempo vacío y sin sentido. Y es un tiempo continuo, en cambio, si vives en femenino, que atrapa cotidianamente. Es decir, ¿cómo vivimos la gran mayoría de las personas que queremos vivir en femenino? Atrapadas por el tiempo. Esa es una analogía muy bonita que también surgió de las mujeres italianas del sur de Europa. Digo del sur de Europa. Las mujeres italianas estaban seguro en el sur de Europa, las que estaban, las que no, vete a saber dónde. A lo mejor en la mafia norteamericana, pero me refiero solo a las del sur de Europa. Pues esas mujeres contaban que el tiempo muerde a las mujeres, atrapa a las mujeres. Hablar en clave femenina quiere decir doméstica y de cuidados. Ustedes ya saben que las mujeres, si somos algo, somos amorosas, excelentes cuidadoras. En fin, sentimos la obligación moral de los cuidados como parte de la identidad femenina, a no ser que nos convirtamos en suegras, que entonces ya la cosa se cuestiona mucho más. Pero mientras somos madres y esposas, somos, bueno, como el oso amoroso ese que venden por ahí. La jornada interminable es un homenaje a María Ángeles Durán, que es una socióloga pionera de las primeras que habla de estas cuestiones, una mujer que además, por ejemplo, acaba de hacer un estudio para el BBVA, para la Fundación, donde intenta calcular la importancia de eso, pero que yo les recomiendo, si no han leído nunca nada de ella, que lean un librito bonito que publicó con El valor del tiempo, porque fíjense bien, el tiempo no es un problema solo de ponerle precio o de darle prestigio. El valor, y ustedes supongo que entenderán, porque supongo que formamos parte de la misma cultura en esto, en mi tierra, aquello que tiene muchísimo valor se dice que no tiene precio. Tiene tanto valor que no tiene precio. No hay oro en el mundo, como dice la copla, ¿no? Pues ese es el que nos interesaría. No es el tiempo de las mujeres, no es el tiempo doméstico y de cuidados, es pedazos a chorros de tiempo de vida. Las mujeres fabricamos, las que lo hacemos, claro, la disponibilidad laboral de los masculinos que conviven con nosotras, de todas aquellas personas que viven en masculino. ¿Y qué es? Pues una jornada interminable, pero no vivida de manera diacrónica, no vivida como el pluriempleo, un tiempo detrás de otro, sino vivida de manera sincrónica, todo a la vez. Nosotras le llamamos a eso o doble presencia, o algunos le llaman zona de sombra, otras le dicen que las mujeres llevamos una mochila. Yo, por ejemplo, que estoy cargada de espaldas no es por eso, pero es por haber asumido siempre el poder estar en todo a la vez y hacer ver que estás entera. Y claro, no se puede con todo. Aunque les puedo decir que las personas que tenemos más entreno son las que hemos intentado vivir así, porque las otras personas, las que viven en masculino, viven unidimensionalmente y como antes hemos comentado con alguna persona con la que compartimos abuelez reciente, ellas se lo pierden. Es decir, el renunciar a ese tiempo también tiene un precio. La doble presencia de las mujeres adultas es esto de estar en todo a la vez y por primera vez en estos estudios emerge algo que a mí me sorprendió, que es la reivindicación del tiempo de libre disposición personal, es decir, tiempo para mí, necesito tiempo para mí. Las mujeres que estaban atrapadas por el tiempo, que estamos atrapadas por el tiempo, valoramos muchísimo el tiempo de libre disposición personal. Ese tiempo que en masculino, pues naturalmente, como cuando terminan de trabajar, tienen ocio y el ocio acostumbra a ser lo que a ellos les apetece,
No es el tiempo familiar, es tiempo para mí, pues para echar la partidita, para ir a jugar desde echar la partidita a jugar al golf o a ir con el velero. Pongan ustedes el grupo social que más les interese. Eso suele ser bastante difícil de entender en la mayoría de culturas de las sociedades del bienestar para las mujeres. Es un indicador básico del uso desigual del tiempo entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen siempre, en todos los conteos que hacemos, menos tiempo libre. Y ese tiempo libre está conformado la mayoría de las veces por el tiempo familiar. El acompañamiento del ocio familiar. Aunque esa vindicación femenina, en un último estudio que estamos haciendo en la Complutense, vemos que se expande a partir del ocio que todo el mundo reclama. Es decir, yo en esto soy relativamente pesimista. Estamos aprendiendo a vivir tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Y el tiempo de los cuidados está ahí. Bueno, sí, cuando tienes personas dependientes, cuando tienes criaturas, pero como que no la tienes presente a lo largo del ciclo de vida siempre, emerge con fuerza el tiempo de ocio, y de ocio, yo les diría, de ocio egoísta, o de ocio narcisista, o de ocio individualista. Es decir, mi tiempo, y solo yo tengo tiempo, y entonces piensas tú, ¿y el tiempo para los demás dónde estará? Y en una sociedad en la que no valoramos el tiempo para los demás, déjenme decir que está en riesgo no solo la conciliación, sino el bienestar cotidiano. El tiempo atrapa a las mujeres, pues es la desigual distribución que ya les he contado de la carga total de trabajo. Estamos especialmente atrapadas las mujeres de la generación sándwich. Mírenme a mí, soy generación sándwich, quiere decir atrapadas entre el cuidado de los hijos o los nietos y las personas mayores. Además, hay un agujero demográfico enorme, en todas las sociedades del bienestar lo tenemos calculado, porque hay menos personas jóvenes y cada vez más personas mayores. Y generaciones de mujeres de franja continua, entre 45 y 65, en vías de extinción. Con lo cual, no lo digo como queja, lo digo como un reto para que pensemos entre todo el mundo soluciones colectivas para paliar esos agujeros demográficos y ese bienestar cotidiano. ¿Por qué? Porque en esas generaciones contiguas toma cuerpo cada vez más importante el cuidado de las personas dependientes. Aunque la conciliación, como veremos luego, fue pensada para las mujeres madre, en realidad la problemática que afecta muchísimo más que a las mujeres madre, que cada vez hay menos mujeres madre y cada vez hay menos criaturas, como ustedes bien saben, lo que no tenemos cada vez menos, sino cada vez más, es personas mayores dependientes. Es un éxito de la sociedad del bienestar. No es una carga, es un éxito, con lo cual habrá que replantear la cotidianidad de otro modo. Eso forma parte de las dificultades de lo que llamamos ahora corresponsabilidad, porque la corresponsabilidad, en realidad, lo que estaba hecha era de subordinación femenina. Y yo les he puesto la trampa del tiempo parcial femenino. No sé cuánto o mucho están interesados en el mercado laboral. Si quieren pasar un mal rato, léanse la última reforma del trabajo a tiempo parcial y disfruten. No soy masoquista, pero les puedo asegurar que esa trampa saducea que era el tiempo parcial para las mujeres, ahora estamos extendiéndola a todo tipo de empleo. Es más, a las personas jóvenes, incluso los jóvenes masculinos cualificados, que van a aprender muy bien, que se han vuelto mujeres. Yo digo que hemos hecho un cambio de sexo, una operación de cambio de sexo relativamente barata, porque en relación a lo laboral, los chicos jóvenes descubren que tienen las mismas oportunidades laborales que las mujeres. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Cuando yo digo estas cosas no es que quiera que se vuelvan a operar, no. Digo, vamos a plantear cómo están las cosas para ver de encontrar soluciones mejores. ¿Qué más tenemos como dificultades de corresponsabilidad? La voluntariedad de los permisos de maternidad. Este es un país que quiere ampliar el permiso de maternidad y, como les contarán por la tarde cuando hablen de PIINA, no acepta necesariamente bien el que el permiso de paternidad sea obligatorio por ley. Y no necesitamos solo leyes, necesitamos consensos sociales para poder fabricar leyes que luego funcionen. Porque para leyes somos los reyes del mambo. Para aceptar que esas leyes se acepten con consenso y aceptar que los padres tienen derecho y obligación de ser padres desde el primer día, no esas generaciones como con las que yo he convivido que luego te dicen es que yo ahora hago de abuelo porque como no pude hacer de padre tú no sabes cuánto disfruto. Dos cosas, la paternidad y la abuelez no están para disfrutarlas, están para cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanas, como personas ciudadanas. Y segundo, porque hay que escatimar esos derechos de paternidad. Los derechos de maternidad no solamente aumentan. No hay nada como ser madre hoy en día. Yo sé que estoy hablando apresuradamente y estoy diciendo cosas que quizá ustedes, luego si quieren les aclaro. Lo digo con una cierta ironía, pero es como paradójico. Cuando menos somos madres, más reivindicamos la maternidad y más excluimos a la paternidad. Algo pasa.
La obligatoriedad moral del cuidado que sentimos las mujeres, habrá que pensar que el derecho y el deber del cuidado es de toda la ciudadanía, no solo de las mujeres. Y es el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar, y les voy a decir algo un poquito más duro, el derecho a no cuidar. Y eso es muy complicado de aceptar. Sí tiene que ver con personas lejanas en nuestro entorno, personas a las que no queremos. Vuelvo a citar a la suegra por lo del tópico. Y lo del envejecimiento de la población nos pone ahí. Un datito, miren, estos son datos europeos de jornada laboral y de tiempo pagado y de tiempo no pagado. Vamos a ver. Lo azul, tiempo no pagado, de trabajo no pagado. Lo color naranja quemada, sí, como calabaza, hay un color, sí se ve, sí, ¿no? Tiempo pagado. Lo verde, tiempo de desplazamiento al trabajo. Las dos franjas, las dos barras de arriba en horizontal es tiempo parcial. Las dos barras de abajo es tiempo completo. Las de arriba de todo son donde pone men, hombres, donde pone women, mujeres. Pues bien, ustedes miren la suma acumulada de la franja de abajo. La señalo con... Aquí nos haría falta el puntero, pero ustedes saben que la tecnología tiene estos inconvenientes. Miren ustedes la barra final, la de abajo, más pegada, ¿sí?, al eje, ¿sí?, de la coordenada, ¿de acuerdo? Suma casi 70 horas semanales cuando sumamos las horas de trabajo pagado, no pagado y de desplazamiento al trabajo de las mujeres europeas, que trabajan a tiempo completo. Si vamos al tiempo parcial, también trabajan muchas más horas que los hombres, porque el tiempo parcial no hace que los hombres se dediquen a lo doméstico. Ese es un tema a estudiar a fondo y a remover. Ahora quizá con la reforma estas franjas variarán. Les puedo decir que en España lideramos el ranking de mujeres que declaran trabajar en el cómputo total de horas más de 70 horas semanales. Somos muy trabajadoras, las que tenemos empleo pagado, porque ya saben ustedes que puede haber empleo no pagado ahora, empleo pagado y trabajo no pagado. ¿Qué más? Esta es la encuesta de empleo del tiempo. Solo traigo estos datos, no sufran. El empleo del tiempo da para medirlo, ¿sí? Pues hay unas estadísticas oficiales, los datos dan para lo que dan, son indicios de que algo no va bien. Si ustedes ven el trabajo remunerado, verán que los hombres trabajan más horas remuneradamente que las mujeres, ¿sí? 3 horas 25, 2 horas 9, ¿sí? En un día promedio, ¿eh? Y en el hogar familia, pues fíjense ustedes, 4 horas para las mujeres, 1 hora 54 para los hombres. Ha habido cambios, porque tenemos ya varias encuestas. La diferencia entre hombres y mujeres semanalmente, el cambio son 16 minutos. Estamos muy contentas. El tiempo de cuidados de la dependencia en España. Este es un dato de un colega que se llama Rodríguez Cabrero. Es un buen medidor del tema de la dependencia y de las políticas de la dependencia que se hacen en España. Esto tiene que ver con el número de horas de cuidados personales del cuidador principal por semana. Es decir, ¿cuántas de ustedes no sabían que se habían convertido en cuidadoras principales? Como muchos sabían que eran la hija, la esposa, ¿sí? Pero no, les llaman ahora cuidadoras principales o incluso les llaman soporte informal, que a mí me ponen de los nervios porque han visto ustedes más formalidad que esa y le llamamos soporte informal. Pues bien, Gregorio mide las horas que dedicamos o que declaramos en una encuesta. La encuesta es vieja, muy vieja, es del año 99, hay otra en el 2006. Pues bien, ustedes saben que si tienen a alguien con dependencia, habrá sido declarado con dependencia moderada, grave o severa. Vamos a ver, el total, con más de 60 horas, son las que más, el 36% te dicen esto. Pero fíjense ustedes cuántas horas declaran, perdón, 62 horas. Para cuidar de una persona con dependencia severa. Si además tienen ustedes jornada laboral, se pasan de las 70 seguro, porque son 40, 60, 100. Nadie puede hacer eso y vivir un tiempo de vida con calidad y con bienestar. Y les recuerdo a aquellas personas que se sienten obligadas moralmente a cuidar, que si no sabes cuidar de ti misma, no puedes cuidar de los demás. Y eso tiene que ver también con muchas de las faltas de la corresponsabilidad de los que viven en masculino. Aquí aparece por primera vez la conciliación. ¿Cuándo nos aparece? La conciliación es una política laboral. En la Unión Europea, al cambio del siglo, se decidió que había que aumentar el empleo.
no vieron que vendría la crisis después. Esta es la tercera que yo he vivido. Yo recuerdo la crisis del 73, la del 85, la de los 90. Le hemos puesto nombre a todo, la década dorada. En fin, a todo le hemos puesto nombre en el mercado laboral. Bueno, nosotros sí veíamos que cuando se organizó el Estado del Bienestar en 1945 se pactó y se dijo van a haber políticas a favor de los trabajadores. Vamos a pactar y todos van a tener subsidio de paro y de enfermedad. Mis abuelos no tuvieron ni paro ni enfermedad. Mi abuela, que se dedicaba a coser en Cataluña, se pagaban y le llamaban un centimito, pagaba un centimito para poder tener el día de mañana un retiro. Mi abuelo no, porque él trabajaba en la madera y para qué se iba a pagar nada. Así luego lo pudieron mantener sus hijos tan ricamente hasta que murió, porque no tenía pensión alguna. Eso a nosotros nos llegó un poco más tarde, la universalización de esas cuestiones en España, pero todos alcanzamos la idea de que teníamos derecho al paro, derecho al retiro y es más, a la jubilación, eso que ahora podremos contar a los jóvenes. Hubo una vez que todo el mundo tenía derecho a la pensión. Pues muy bien. Y luego, ¿qué más teníamos? Que con los servicios se universalizaron los del bienestar, básicamente aquellos que tenían que ver con la educación y con la sanidad. Y todo trabajador tuvo protección para sí y para su familia. El pacto no decía para cualquier trabajador, independientemente de que tenga familia o no, o del lugar que ocupe en la familia. Y eso fastidió muchísimo, especialmente a las mujeres, porque se construyó con la idea de que todo el mundo que tenía empleo tenía ese derecho, pero ese derecho pleno solo lo tenían los masculinos. Las mujeres solo lo teníamos si además cumplíamos con lo demás. Y por eso nos dedicaban, o se dedicaban algunas, o a trabajar a tiempo parcial o a tener unos problemas enormes con la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Por qué? Porque como estaba atribuida a las mujeres ese cuidado, esos trabajos, la conciliación era para aumentar el empleo femenino, dado que si se aumentaba el empleo femenino iba a haber más problemas de conciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que los masculinos quedaron excluidos de la conciliación. Que aunque apelamos a la corresponsabilidad ahora, la conciliación no solamente cuando se organiza el Estado del Bienestar en 1945, sino cuando se plasman las políticas europeas de conciliación, estoy hablando, la ley española es del 99, en el 2000, solo se piensa en las mujeres madre. No se piensa en las mujeres de generación sándwich y, por descontado, no se piensa en los hombres. Pero que no piensen ellos no quiere decir que no se pueda hacer y organizar de otro modo. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer pues, para intentar ver de organizar soluciones que a través de la conciliación, a través de las políticas de tiempo, consiguieran nominar el estado del bienestar, no por aquello de Virgencita de Lourdes que me quede como estoy, sino porque esa es una pelea y una lucha que hay que mantener abierta desde que hemos venido al mundo. Yo no veo, cuando a mí me dicen, es que nos están quitando todo, a mí es que no me dieron nada. Yo estuve ahí para conseguir, bueno, pues habrá que continuar luchando para que eso no desaparezca. ¿La conciliación puede ser una herramienta? Quizá. Yo la tengo bajo sospecha. Las políticas de tiempo, yo no es que no las tenga bajo sospecha, las tengo en el terreno de la utopía. ¿Y la utopía es viable? La utopía quiere decir el no lugar, pero es un camino para orientar el horizonte. Y ese no es para mí una mala propuesta. Políticas de conciliación, miren, a mí me gusta mucho citar a esta mujer, se llama Alva Myrdal. Fue mucho más famoso su marido, Gunnar Myrdal, que fue un economista importantísimo. Ella se dedicó a la política social. Era sueca, eran suecos, estaban fascinados, organizaron las políticas del Estado del Bienestar en Suecia, esos terrenos donde nos dicen que la vida es mejor. Yo ahí no resistiría, hace un frío del demonio, pero sí entiendo que a través de las políticas de bienestar viven mejor. Esta mujer en 1938, tratando de organizar las políticas de bienestar en la sociedad sueca, ya decía una frase que parece muy actual. Lo que debe protegerse no es tanto el derecho al trabajo de las mujeres casadas, que siempre ha sido ese el problema de la conciliación, sino el derecho de las mujeres trabajadoras a casarse y tener criaturas. Porque ese derecho de los hombres trabajadores a casarse y tener criaturas va implícito en el ser trabajador. Primeras preguntas que deberíamos hacernos sobre la conciliación. Yo no voy a preguntar sobre las criaturas. Voy a preguntar sobre las personas dependientes. Y les quiero recordar que personas dependientes lo somos todas a lo largo de nuestro ciclo de vida en etapas distintas. Cuando venimos al mundo, lo somos
cuando nos vamos de este mundo también. Y parece que solo nos acordamos de ellas en la etapa central de la vida, en esa que ya les he dicho que si solo lo ligamos a la etapa laboral, estamos errando la dirección de las actuaciones. Personas interdependientes, lo somos todas. Personas dependientes y con fragilidades mayores o menores. Pues miren, yo conozco personas de mi edad y más jóvenes que son frágiles porque tienen dificultades de salud permanentes o temporales. Cualquiera de nosotras puede tener esa situación. Y lo que sí vemos es el silencio ante el maltrato que toleramos de esas personas dependientes. De las criaturas, yo ayer compartí mucho rato con Lolín, me contaba del maltrato de las criaturas. Eso es una atrocidad, pero también es una atrocidad cada vez mayor el maltrato de las personas mayores. Y no me refiero al maltrato a veces físico, y eso, sobre todo en esa sensación que tenemos en esta sociedad de que solo lo joven es lo bueno, ¿no? Y que el viejo es como un desecho, como un residuo, con algo tan fantástico en esta sociedad del bienestar en la que hemos pactado bastante bien el consenso sobre cómo gestionar los residuos materiales, ¿sí? Sobre cómo gestionar los residuos humanos, eso está peor. Está por hacer, pero ahí pues yo no soy pesimista, más trabajo para poder ocupar. ¿Qué hacer ante la crisis del estado del bienestar? Luchar, continuar luchando por extender la protección social. Y algo fundamental, organizar sistemas de cuidados colectivamente. Socialmente quiere decir colectivamente. Ya no apelo solo al estado del bienestar. Las norteamericanas, que nunca han tenido estado del bienestar, cuando piensan en el futuro de la sociedad, piensan en una sociedad de los cuidados donde la comunidad sea una pieza clave. Y no estoy hablando de la familia, porque les quiero recordar que hay muchas personas mayores que llegan a ser mayores sin familia y continúan siendo humanas y viven en colectividad. Pues algo habrá que hacer. Es el núcleo duro de la problemática y lo sabemos las personas que estudiamos, la dificultad de organizar con calidad los servicios de cuidados de larga duración, porque esos son el núcleo de los servicios que muestran las dificultades de mantener con calidad los derechos y deberes de ciudadanía. Y ahí entra la conciliación, los tiempos de la ciudad, las jornadas laborales y todo lo que ustedes quieran poner. Y la otra, acabar con la tolerancia social, en clave de hipocresía, del absentismo masculino ante la conciliación. Masculino no quiero decir solo de hombres, porque hay muchas mujeres viviendo la masculina. Políticas de conciliación en la Unión Europea, muy sintético, porque les van a hablar muy ampliamente luego. Tenían dos herramientas, permisos y excedencias y servicios de atención a la vida diaria. Nos hemos centrado mucho en los permisos y en las excedencias y muy poco en los servicios de atención a la vida diaria. En este país nuestro, los servicios de atención a la vida diaria solo aparecieron ligados a la ley de dependencia, a lo que hemos mal llamado ley de dependencia, y la ley de conciliación ya hablaba de esos servicios. Y ya se decía que eran esos care services, como dicen en inglés, la gran diferencia entre las políticas del bienestar del norte de Europa y del sur de Europa. Servicios de proximidad, servicios para la ciudadanía, servicios públicos, mixtos, yo ya estoy de un posibilismo que no saben ustedes a dónde puede alcanzar. Servicios privados y en clave de negocio, seguro que no. Y la prueba es que no se desarrollan porque negocio no lo son. Herramientas y instrumentos, bueno, la ley de conciliación española, luego la contarán. Y ha sido una de las leyes menos utilizadas de nuestra legislación, pero existir existe. Otras herramientas e instrumentos, la ley de igualdad del 2007, todo un capítulo, el capítulo segundo, artículo 44, no lo lean porque no se puede leer, lo he puesto ahí para que vean que existe, dedicado a la conciliación. Yo siempre pienso, vamos a ver, si esto era tan importante, la Unión Europea ¿cuándo se ha preocupado muchísimo de las familias? ¿Cuándo se ha preocupado muchísimo de la ciudadanía? Como mucho lo que hace es no regular el capital financiero como debe e intentar regular el mercado laboral. Entonces, la conciliación forma parte del paquete del mercado laboral. Las familias, no, las personas, sí, y ya veríamos. Pues bien, ¿cómo podemos jugar nosotros? Sabiendo qué marco normativo tenemos para poder aprovecharlo. Los marcos normativos siempre son garantía de que se puede actuar y pelear por quién financia ese marco normativo, por quién es el responsable de ese marco normativo. Si no ponemos el tema con un presupuesto en la agenda política
y ponemos responsables a los que pedir cuentas, eso no va a funcionar, con lo cual yo, que vengo de la sociología y de una etapa de mi vida que si no me hubiera saltado las leyes no estaría aquí, me he puesto defensora de los marcos normativos existentes y reclamando que existan políticos y voluntades políticas y financiamiento para que eso pueda ser. Hay que luchar por ello. Hay que continuar luchando por ello. Pero ¿qué es algo que no vemos que en la conciliación también cabe? Los servicios de proximidad. Unos servicios que en la Unión Europea, cuando se buscaba empleo debajo de las piedras, en los años 90 salió la famosa figura, que si hay algunos sindicalistas por aquí recordarán, de los yacimientos de empleo, que como analogía no tiene pérdida, porque yacimiento, de donde no había, pues hay que continuar luchando por los yacimientos. Y no solo era la construcción en este país, o el sol y la playa, donde lo haya, no, era servicios que promueven además empleo femenino, y la lucha es para que sea de calidad, y cohesión social y bienestar cotidiano. Y en cambio nadie contempla que eso pueda ser realidad. Se ven como herramientas de cohesión en el desarrollo local, por ejemplo. Se les ocurre poner en los municipios territorio para los polígonos industriales, estoy hablando de mi tierra, y no se les ocurre desarrollar estos servicios. Les quiero recordar que son una garantía para el bienestar cotidiano y que este señor que he puesto ahí, que se llama Albert Jacquard, es un genetista de poblaciones, de los que persiguen la huella que ha dejado la humanidad en este planeta Tierra, y escribe un librito cuando se jubila que se llama Mi Utopía y reivindica que el cuidado, los derechos del cuidado, formen parte de los derechos universales, de los derechos del hombre, como aprendimos a decir. ¿Por qué? Porque él considera que como especie hemos sobrevivido porque nos hemos cuidado. Yo le quisiera decir a Albert Jacquard que unas más que otros, pero tampoco nos vamos a poner fantásticas a estas alturas. El derecho al cuidado tiene que ser un derecho universal, pero es el derecho a cuidar y a ser cuidado. ¿Qué más? Sí, pero solo si son derechos de ciudadanía universales e individualizados. No son una cuestión de la familia solo. La atrocidad para mí en estos momentos es que cuando tienes una persona dependiente, en muchísimas ocasiones a lo que se apela es a la familia. Y eso es un eufemismo, porque se apela a las mujeres de la familia. También sabemos en nuestra sociedad que ha aumentado la opinión en torno a que queremos ser atendidos en casa y por la familia. Y yo he tenido verdaderas peleas con colegas míos que cuando les pregunto, ¿y tú cómo quieres marcharte de este mundo? Y me dicen, yo en casa, yo quiero morir en casa, sé que hablo de cosas desagradables, de las que no queremos hablar. Y siempre les pregunto, ¿y cuidado por quién? Esa es una pregunta que habrá que pensar en clave de corresponsabilidad, porque es uno de los factores fuertes de la corresponsabilidad. ¿Cómo conseguir la corresponsabilidad? Miren, en 2009 la Unión Europea nos volvía a recordar que para conseguir la corresponsabilidad hay que favorecer la conciliación. Bueno, y ayer le comentaba a un compañero que luego les hablará, a mí ya me está bien que hablen de conciliación. Corresponsable, bueno, es que primero vamos a solucionar las cuestiones de orden material y luego apelaremos a la moralidad, ¿sí? Porque apelar solo a la moralidad sin haber resuelto las cuestiones materiales me produce una cierta desazón, pero quizás solo sea un problema mío. Vamos a hablar de las políticas de tiempo. Contexto, vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer para construir ese horizonte que, aunque utópico, a mí me parece necesario tener en mente? ¿Cuáles son esas reflexiones previas? Hay que cambiar la organización social vigente. Fácil, muy fácil. Hay que cambiar la regulación de la jornada laboral. Y eso está difícil, muy difícil. Antes de la crisis ya estaba muy difícil, luego les cuento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que no hay otro tiempo en el mundo que valga la pena vivirlo mientras somos adultos. No nos acordamos de cuando éramos criaturas, no nos acordamos. Por ejemplo, muchos te dicen, es que si no trabajas, ¿qué haces? Y yo siempre les digo, pues venir porque yo tengo montado una consultoría con unas listas de posibilidades. Quería incluso hacer seminarios de estos fines de fin de semana, de cómo organizar el tiempo de la vida sin estar pendiente solo de la jornada laboral. Incluso les diría sin el móvil. Ahora ya. Redistribuir la carga total de trabajo cotidiana, fácil. Que haya equilibrio de verdad en la cotidianidad, ahí donde no te ve nadie. Ahí donde te dicen, no, es que a mí ya me gustaría, pero es que a Manolo le gusta, pues mira, es que a él no le sale. ¿Y qué es lo que no le sale? Y no lo digo con doble intención. O a mí es que no me apetece.
¿A ti te han preguntado alguna vez? Yo es que me crié en un ambiente en que nadie me preguntó cuando me amanecía qué es lo que me apetecía aquel día. Yo sabía mi tarea, pero apetecerme ni me lo pregunté. Y no soy muy puritana, ¿eh? Me gusta pasarla bien como a cualquiera. Lo digo porque quizá doy ahora una impresión de asceta aquí dedicada solo a las obligaciones, no, para nada. Cambiar pautas y hábitos sociales, culturales vigentes, una dificultad enorme. Ese tiempo que les he dicho antes que nos marcó la disciplina laboral nos ha marcado como a las reses, ¿sí? Llevamos la marca indeleble. ¿Y qué contexto vamos a necesitar necesario? Organizar, vamos a empezar por lo fácil, socialmente el cuidado de la vida de las personas, dentro de las familias, dentro de los hogares, en las ciudades, en los pueblos, en las zonas donde colectivamente podemos organizarnos para sobrevivir colectivamente, y algo tan sencillo como renovar el contrato social entre hombres y mujeres. Ahora empezamos a hablar que si las mujeres alfa, que si los hombres alfa, ¿no han oído hablar de ello? Yo es que decimos unas cosas increíbles para que nos hagan caso y ni así. Quiero decir, donde los papeles parece que están cambiados. Yo recuerdo cuando era jovencilla venía al País Vasco y me decían: aquí hay un matriarcado. Yo recuerdo haber hablado con un señor que presumía de ser un orni, y le tengo muchísimo cariño. Objeto religioso no identificado, él se defendía. Sí, era un profesor en Deusto. Y me decía, es que acá hay un matriarcado, porque ellas, las amas, llevan las llaves. Y yo le decía, ¿y el patrimonio y la herencia quién lo pasa? Bueno, tampoco hay que ponerse así. Bueno, pues es que yo soy muy tozuda. Y sobre todo en la cotidianidad, porque no quiero los grandes planteamientos, quiero ver cómo estos son soluciones para el día a día. Pensando en alternativas viables, las políticas de tiempo, comenzar por el tiempo que más importa. Regular la jornada laboral. Es clave. Y eso es durísimo, porque en la última reforma laboral de la que les he hablado, una de las dificultades mayores que ya habíamos visto ahora 7 u 8 años en unos estudios que hicimos sobre reducción de cuáles políticas de tiempo laboral había en Europa, una de las dificultades enormes no es solo ese trabajo a tiempo parcial nefasto que se está implantando ahora con contratos temporales, es que no hay empresario que quiera poner en el contrato la jornada laboral diaria. Y si tú no sabes qué jornada laboral diaria, difícilmente vas a conciliar, difícilmente vas a poder organizar los cuidados, cuidar de ti misma y cuidar de los demás. Y si los más cualificados, la idea es que tienen que trabajar todas las horas del reloj y algunas más porque eso da prestigio, además de dinero, difícilmente van a poder conciliar. Difícilmente pueden tener esa disponibilidad laboral total si detrás no tienen a alguien que les soluciona la cotidianidad. Con lo cual hay que empezar por regular la jornada laboral y no impulsar políticas de tiempo productivistas, solo centradas en que lo laboral es lo prioritario. Y no soy de las que se quiere ir al monte a cuidar de los conejos y de las cabras y demás, es decir, soy urbanita desde 3 generaciones. En mi entorno familiar no hay nadie rural desde hace, les repito, 3 generaciones. Es decir, no es que piense que no se necesita el dinero para vivir, no es que quiera volver a la economía del trueque y volver a los mercados semanales, no, para nada, pero no quiero esas jornadas laborales invivibles, pensando que así tengo vida. Pensar en nuevos escenarios, en la ciudad y en la vida cotidiana. En la ciudad no como territorio geográfico, no, sino como territorio donde mejor se pueden desarrollar los servicios de proximidad a la ciudadanía. Y puede ser perfectamente un pueblo, ciudad en el territorio de ciudadanía, ahí donde somos, y a mí me gusta mucho el concepto de ciudadanía más que el del pueblo. Eso de que somos un pueblo, a mí eso me produce también una cierta desazón, pero eso sí que quizás es una manía mía que no tienen por qué compartir. Es que he luchado mucho por ser ciudadana y cuando me vuelven a reclamar lo del pueblo pienso, ay, espérate, a ver qué me dejo por el camino. Porque como somos todos un pueblo, sí, pero yo quiero derechos y deberes de ciudadanía también, y entonces sí que me apunto, Redistribuir riqueza y bienestar es una cuestión de tiempo y de trabajo, no solo de dineros. Tener posibilidad de disponer del tiempo de los demás también es una manera de tener riqueza. Y a veces es un privilegio cotidiano que se vive cotidianamente antes de salir por la puerta de casa y del que no somos conscientes o del que si somos conscientes preferimos callarnos, sea que se den cuenta de que lo sabemos y nos reclamen algo. Una posibilidad para hacer visible la experiencia y el saber de las mujeres, no solo con políticas públicas, pero es imprescindible que estén. Al menos que las tutelen, no se puede hacer desde otro ámbito. Y ya que queremos dineros, pues no seamos tan amables con el fraude fiscal y con la picaresca. Yo cuando hago clases a los alumnos que vienen de Europa desde el norte,
Me canso de intentar explicarles qué quiere decir esa creatividad picaresca y ese fraude fiscal tan bien visto, y esa economía informal, y ese no pagar los impuestos y que el vecino presuma de no pagar los impuestos y a ti se te quede la cara de primo pensando que qué estás haciendo. Y naturalmente no estoy hablando del fraude fiscal pequeñito, estoy pensando en el fraude fiscal grande, en ese que permite que el capital financiero desregulado sea el dueño del mundo en estos momentos. Una propuesta pionera, ¿de dónde arrancamos? De ahí, 1990, Italia, lo que llamaron ley del tiempo, nunca lo fue. Solo fue ley del tiempo el tercer eje, esa regulación del tiempo de la ciudad. Y desde el 2000, Lidia Turco, en un 8 de marzo, era ella una de las diputadas que logró que en todos los municipios italianos de más de 30.000 habitantes, la síndaca, la alcaldesa, la alcaldía, pueda regular los horarios de la ciudad, pueda organizar un plan regulador de los horarios de la ciudad, para poner de acuerdo a los distintos actores sociales y para promover esos servicios de bienestar de proximidad que permiten vivir mejor. Eso fue un éxito del que han tirado muchas otras ciudades. De la que yo vengo, Barcelona, también. Hoy en día en horas bajas, no solo por la cuestión de la crisis económica, sino porque los colores políticos a veces no tienen todos no solamente la misma tonalidad, sino la misma orientación, como ustedes bien saben. ¿Qué promovieron además, o qué intentaban promover en esa ley? Dos ejes que no se desarrollaron nunca como ley, pero que acertaron de pleno. El primero, regular la jornada laboral. Regular la jornada laboral es imprescindible. Y reducir la jornada laboral para que todo el mundo pueda trabajar. Yo tengo una colega francesa que me dice que la conciliación salió tras el fracaso de las soluciones de la crisis de empleo de los 80 en Europa, donde empezamos a hablar de repartir el empleo para que todo el mundo pudiera tener empleo. Decíamos repartir el trabajo. Las más sutiles decíamos repartir el empleo. Como aquello fracasó, hablábamos de la conciliación. Pues bien, lo que queremos es repartir el empleo, conciliar, cohesionar y aumentar el bienestar cotidiano. Porque puestos a pedir y a luchar, ¿por qué no plantearse metas que merezcan la pena? La jornada laboral, porque hay que reducir la jornada laboral diaria y cotidiana para toda la población ocupada, pero no de una vez por todas. Esa regulación puede ser teniendo en cuenta siempre las necesidades personales, dependiendo del momento del ciclo de vida. Si las personas son jóvenes y están solas, pueden quizá un periodo de su vida dedicarse mucho tiempo al empleo. Pero, sorpresa, sorpresa, les pedimos que aumenten la jornada laboral cuando consiguen un empleo precario a las personas cuando tienen, por ejemplo, edad de reproducción. Y ahí les pedimos que estén a todas, que tengan criaturas, en fin, que hagan la multiplicación de los panes y los peces. Luego, cuando ya están instalados y estabilizados y los hijos ya empiezan a apuntar marcharse de casa, ya sé que en España esto está difícil, yo no sé, en Euskadi, en mi tierra, continúan ahí instalados, porque como las croquetas de la madre no hay nada, como, bueno, en fin, que les voy a contar que no sepan ustedes, incluso vuelven al hogar, como el turrón, para Navidad. ¿Por qué? Pues porque la crisis, en fin, y porque vivir solo es descubrir la cantidad, como me dicen, de logística que añoramos, porque ahora le llamamos a esto logística. Yo vengo de la época que le llamaban intendencia, pero eso, como huele a militar, lo hemos abandonado y hemos puesto el nombre de logística. Regular la jornada laboral se tiene que hacer porque no podemos con todo con esas jornadas laborales actuales. Hay que trabajar menos horas. Entonces ustedes me dirán, ¿y ganar menos? Bueno, vamos a ver, habrá que hablar de la sostenibilidad y del consumo ostentoso también, aunque sea la crisis. Yo no sé cómo les va a ustedes, pero yo que vivo en una zona de crisis, visito un centro comercial por Navidad y me tengo que marchar a casa porque me entra un desánimo imparable. Hemos aprendido a vivir ostentando. No somos austeros. Yo aprendí que no era austera, es que era pobre. Y ahora resulta que ser sostenible quizá es volver a esa idea de austeridad. No, es volver a pensar qué es lo importante para el bienestar cotidiano. Y seguro que no lo son la mitad de los cachivaches que utilizo cotidianamente. ¿Qué más necesitamos para hacer una propuesta de tiempo? Regular el ciclo de vida teniendo en cuenta el ciclo laboral, pero no al revés. No regular el ciclo laboral como prioritario y olvidar el ciclo de vida. La mayoría de ustedes piensa en estudiar, trabajar y retirarse. Ya pueden ir abandonando la idea, no porque no haya trabajo, que no lo hay. Mejor dicho, trabajo hay mucho. Lo que hay es poco empleo. Y si no, las mujeres que tenemos mucho trabajo nos sobra y lo que queremos es buen empleo, como la mayoría de las personas jóvenes, ¿verdad? ¿Qué queremos ahí?
entrar y salir del mercado laboral sin que eso ponga en riesgo la obtención de recursos, dependiendo de las necesidades personales y del entorno familiar. Eso que algunas personas privilegiadas tienen. Yo convivo con algunos privilegiados en la universidad que dicen, no, y este año me marcho de sabático. Yo cuando llegué a la universidad de mayor no había oído hablar nunca del tema y lo tuve que contar en mi familia. ¿Tú sabes que hay gente a la que le pagan y no va? Ah, sí. Pues sí. También están luego los consejeros de las grandes empresas, esos que se aburren, ¿verdad? Los hay. Para la gran mayoría de los mortales esto no es así, pero ojito con pensar que vamos a poder venderles a las personas jóvenes que lo que tienen que hacer es prepararse mucho y bien, porque luego van a tener una estabilidad laboral desde esa edad, de los 16, de los 20, de los 30 hasta los 65. Eso se terminó, con lo cual vamos a idear propuestas que puedan conjugar todo a la vez. ¿Qué más? Miren, les voy a hacer muy breve un balance, si aguantan, ¿todavía aguantan? Sí, porque no se cansan. Si se cansan me lo dicen de verdad. Yo voy a parar un momento porque así les doy un respiro, no por mí, que ya saben que a mí, las personas que me conocen, que a mí no me importa hablar, pero yo entiendo que a ustedes que están ahí al otro lado aguantando no es lo mismo. Yo les he dicho que para hacer políticas de tiempo es muy importante coger al toro por los cuernos, y perdonen que sea tan androcéntrica en este entorno, ¿verdad? Porque es un símil muy malo. Y además no soy nada favorable a los toros, pero mira, se me ha escapado, no sé, ha sido el subconsciente, yo qué sé. Pues bien, hay que empezar por el tiempo de la jornada laboral. Y ahí no hay que empezar de cero. Por ejemplo, sabemos que hay una directiva europea que en 2003, fíjense ustedes, después de casi más de un siglo de haber luchado por lo de las 8 horas, recuerdan ustedes, algunos les habrán contado, que la segunda lucha del movimiento obrero fue por conseguir, la primero el derecho a la asociación, el segundo el derecho a la jornada laboral de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas. Para mí era un hombre el que lo pedía, claro, porque esas horas de descanso, pero bueno, esas 8 horas. Pues bien, llegó una lucha muy fuerte en la Unión Europea y recuerdo haber hablado con el que consiguió esa directiva, se llama Cercas. Alejandro Cercas es un diputado al Parlamento Europeo del PSOE, un hombre excelente. Iba a hacer una pequeña broma, me había pensado, no la haga, que no sé dónde estoy y a lo mejor se ofenden si la hago. Luego les cuento si quieren, pero ahí abajo. Pues bien, este hombre consiguió, al cabo, fíjense, de casi un siglo, en el 2003, jornadas laborales europeas como máximo de 48 horas. Y está al caer la directiva que va a permitir 65 horas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De conciqué? ¿De políticas de tiempo? Sí. Porque han vuelto a descubrir los que pueden que regular la jornada laboral de los que no pueden es un factor importantísimo de poder. Si yo puedo disponer de tu tiempo y hacerte venir cuando quiera, ese es mi máximo poder, además de la obtención de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el poder que supone eso solo lo sabe aquel que no lo tiene. Estoy harta de ver jovencillas y jovencillos que trabajan en el entorno, por ejemplo, de las superficies, grandes superficies y demás, y que llaman, ahora ya hemos pactado que no llamen al móvil, que lo hagan con vibración, porque tienen 20 minutos para decir si están dispuestos a incorporarse aquel día, en aquel horario. La gran mayoría no saben qué horario van a hacer la semana siguiente, pero es que yo ya estoy con gente que no sabe qué horario va a hacer. La ley ahora va a permitir que solo se anuncie con 3 días de antelación. E incluye los fines de semana, no hay sábados y domingos. Es 24/7, a libre disposición. Eso es ir contra toda lógica, no de la conciliación, del bienestar. Eso no se puede asumir nada más que un periodo de la vida. Es invivible. Si hemos pactado horarios laborales buenos y atípicos, todos los que tienen que ver con la sanidad, hemos pactado tener las 24 horas abiertas los hospitales y la gente trabaja ahí y tiene prestigio y tienen unos sueldos relativamente buenos, aunque ahora cada vez más precarizados, con los recortes, pero ahí están. Los sistemas de seguridad, exactamente igual. Pero les estoy hablando de la mayoría de la población. La mayoría de la población piensa que su horario laboral es el normal. La normalidad está desvaneciéndose. Por lo tanto, habrá que entrar muy en serio a luchar por una jornada laboral fuerte y estable, y pactada muy fuertemente quiere decir luchar porque la negociación colectiva no sea lo que la ley, la última reforma laboral o la penúltima quiere. Acabar con la reforma
o acabar con la negociación colectiva es una pérdida de derechos enorme. Y ahí la gran mayoría de la población joven está tan atrapada sabiendo que no tienen otra opción, te dicen que están tragando lo que no deben. Porque siempre les digo, si nos plantamos y decimos que no, van a tener que hacer otros horarios. Esa idea de que yo tengo derecho como consumidora a que las ciudades estén abiertas las 24 horas por 7, olvida que detrás de eso está el malestar de muchísima población que trabaja de manera precaria para atenderte. Cuando esta reforma no estaba aquí, yo les decía, iros a Estados Unidos y veréis quién está en las tiendas que abren 24/7, por las noches las mujeres negras, porque no hay nada más subordinado que ellas, chicanas quizá, pues a eso. De la crisis de los 80 salió la idea de trabajar solo 35 horas semanales en Francia. Ha sido un fracaso, porque no se pueden imponer 35 horas a todo el mundo. Depende del tipo de servicio, depende del tipo de producción en la empresa, depende del territorio, depende de muchísimas cuestiones. ¿Eran actuaciones conciliadoras? Bueno, solo para las mujeres con cargas familiares que decían que sí. Lo que pasa es que la mayoría de ellas solo trabajaban 30 horas y la ley no les afectaba. ¿Qué otra opción estupenda? Vamos a verla. Esta es la de 35 horas. Martine Aubry, la hija de Jacques Delors, fue la que la impuso. Fracasó. La han quitado. ¿Qué más tenemos ahora? Esta opción es interesante. Se desarrolló en Finlandia. En el año 67 la puso este señor que se llama Paavo Seppänen, no hace falta que recuerden el nombre. La opción es la siguiente. Con subsidio, tanto se subsidió a empresas públicas como privadas para que un puesto de 8 horas se convirtiera en 2 puestos de trabajo de 6. 6 por 5, 30. 30 horas semanales para todo el mundo. Y eso decían que era lo mejor. Te dicen que 30 horas semanales es lo mejor para todo el mundo. Un puesto de trabajo, 2 puestos de trabajo. Se doblan los puestos de trabajo, se reduce la jornada y todo el mundo puede tener un empleo. La propuesta era muy interesante, pero todas las valoraciones que se han hecho de esta y de todas las otras propuestas laborales en Europa llevan a la misma idea, a la que les he puesto ahí. Una buena solución técnica sin consenso social. Es decir, hemos aprendido que no hay otro tiempo importante que dedicarle muchas horas al trabajo. Si nos quitan de eso, no aceptamos eso tan fácilmente, no por los dineros, sino porque no sabemos qué hacer con ello, a no ser que sea ir a echar la partida o demás. ¿Qué otras actuaciones o qué otras posibilidades? Por ejemplo, los bancos de tiempo. En las ciudades se puede promover intercambios de tiempo, no de mercancías, no es trueque. Solo es tiempo por tiempo, todos los tiempos valen igual. Y los tutelados por la administración pública acostumbran a ser exitosos. Tienen una función de cambiar cheques de hora y van relativamente bien. ¿Qué primeras valoraciones tenemos? Primero, que el tiempo que se intercambia es el tiempo residual, con lo cual siempre intercambias el tiempo que te sobra. Y en ese tiempo que te sobra hay algo también muy interesante. Las mujeres no se fían lo suficiente si no conocen a la persona con la que quieren intercambiar, y los hombres solo hacen que extender su afán de bricolaje, porque no necesitan nada más, dado que lo tienen cubierto. Aún así, es una herramienta muy interesante. Nuevos escenarios, les he contado, la ciudad. Por ejemplo, en mi ciudad se organizó una concejalía, hoy en día desaparecida, pero que ha dejado Laboratorio del Tiempo. Si quieren ustedes el link, seguro que aquí les pueden contar. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña organizó lo de los minutos para los menudos, espacios donde podías dejar a las criaturas a la semana, unas horas muy limitadas, mientras tú necesitabas hacer otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, en mi ciudad, ¿qué se hizo? No solamente los caminos escolares seguros para que no dependieran de las familias, sino el acompañarles a la escuela, sino el que se abrieran los patios escolares durante las horas no lectivas a toda la ciudadanía del territorio, no solo a los alumnos de aquella escuela. Y eso ha tenido buena recepción. En Italia, Módena fue la ciudad pionera y ahora hay más de 180 ciudades. Rennes, Lyon, Bremen y ciudades lentas. Bueno, esa es una jugada de un periodista gastronómico. Sí, y me encantó ver que Rubielos de Mora es la tierra de mis ancestros maternos.
¡Ja! Me hizo tantísima gracia que lo puse. Es en Aragón, en Teruel, una tierra muy pobre. Palafrugell es una zona estupenda. En el Empordà les invito a que visiten. Hay unas playas estupendas. París, para que les voy a contar. Ahora está solo a unas horas de tren con el TGV. Madrid, no quiero extenderme en ello, no sé, aquí a lo mejor no les guste lo que digo. Munguía y Lekeitio, creo que lo escribí bien, y si no, les pido excusas. ¿Qué más? La vida cotidiana para mí es un espacio fundamental y no la familia, la vida cotidiana. La familia está en la vida cotidiana y todas las personas tenemos vida cotidiana aunque no tengamos familia. Y es el espacio y el tiempo para hacer visible el trabajo de cuidado de las personas. ¿Solo para mujeres? No. Donde poder hacer frente a la sincronía temporal y donde hay que repensar el consumo, el bienestar, la sostenibilidad de quién y a costa de quién, porque esa es una pregunta que no siempre nos hacemos. Lo de la renovación del contrato social entre géneros, pues ya está, la necesidad obliga. Cada vez hay más hombres que no tienen el empleo durable y cada vez hay más mujeres con empleo precario pero durable. ¿Sí? Pues bueno, a lo mejor con eso vamos logrando que la necesidad obligue a ir cambiando la materialidad del invento. Los imaginarios, los valores, las mentalidades, eso está más difícil, pero estamos en ello. ¿Qué más? Organizar socialmente el cuidado cotidiano. Yo estoy muy pejiguera con esto. Los servicios de proximidad son imprescindibles para la conciliación, para las políticas de tiempo y para el bienestar de la ciudadanía. Son imprescindibles. Son aquello que nos hace, esos servicios de proximidad que afectan al momento polar de la vida, cuando vienes al mundo y cuando te vas de él. Y en el momento estelar, suponiendo que lo es, en el momento central. ¿Por qué? Porque si tú tienes que esos servicios de proximidad están a tu alcance y te los ofrece tu municipio, tienes que echar mano ¿de qué? De las redes informales. Y la abuela está de ti hasta las narices. La suegra no quiere ni oír hablar de ello. La vecina ni se acuerda. ¿Sí? Necesitamos servicios que garanticen bienestar. Y esos son los servicios de atención domiciliaria, los servicios de proximidad, que tienen muchísimas posibilidades. Eso es unas siglas que obtienen muchísimas competencias. ¿Cómo hacerlo? De manera demostrar los cuidados como valor público y aceptar la intervención de la comunidad. A mí me cuesta mucho hablar de ello porque yo vengo de una tradición donde la voluntariedad olía a beneficencia y yo huía de ello. Pero sí creo en la solidaridad laica y en la obligación de la ciudadanía de trabajar por la comunidad. Y eso es imprescindible para lograr la conciliación y la cohesión social. ¿Qué más? Alcanzar un nuevo acuerdo social. Eso lo dicen algunas colegas. Jane Lewis, Alice Rossi, Eileen Nekanoglen, las que han pensado mucho y bien sobre este tema. De la misma manera que en la Europa devastada, estoy terminando, después de la Segunda Gran Guerra fuimos capaces de organizar unas ciertas políticas de bienestar, donde se pactó los que trabajaban y los que tenían el capital. Hay que ampliar ese acuerdo entre hombres, mujeres y generaciones y probablemente entre etnias, que cada vez son más mayoritarias. Les recuerdo que Bruselas es una de las ciudades musulmanas más importantes de Europa. Y eso hay que tenerlo ahí, y hay que afrontarlo, y hay que saber gestionarlo. No es fácil, no es fácil. Alcanzar un nuevo acuerdo social y, sobre todo, en esta cultura latina tan nuestra, preguntarse cuál es la tolerancia que estamos dispuestos a aceptar ante las incoherencias entre los discursos públicos y las prácticas cotidianas. Esas en las que, como no nos ve nadie, pues ahí estamos, ¿no? La buena vida la reclaman las escandinavas. Yo les dije que aquí en el sur no podíamos hablar de la buena vida porque una mujer que aparece en público y a mi edad diciendo que yo lo que quiero es la buena vida, pues tiene unas connotaciones, pues no, como que no, ¿no? Pero, para que me entiendan, una buena vida donde las desigualdades no crezcan y se asuman como que no hay remedio. Vengo de una larga lucha, no veo por qué tengo que cejar en el empeño. La sostenibilidad, pero ¿para quién y a costa de quién? Porque estoy harta de ver cómo los que tienen más privilegios son muy sostenibles. ¿A costa de quién? Eso ya no lo cuento. La tolerancia entre el aumento de las desigualdades me tiene preocupada, pero no derrotada. Y el olvido de que algunos privilegios se generan en la convivencia cotidiana y muchos se originan antes de salir por la puerta de casa. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Para terminar, yo siempre suelo
mostrar un poco de ironía y un poco de humor, y me van a permitir que les ponga una gráfica con un pequeño chiste. Les ruego que lo tomen a bien. Si les hiere la sensibilidad, les pido excusas. Es un chiste de un colega al que yo aprecié mucho, se llamaba Peric, murió, y es un chiste que apareció en la crisis del empleo del año 85. Es una mujer de las que llamamos ama de casa. Dice: mi marido en paro, mi hijo en paro, mi yerno en paro, y yo, que soy la única que no cobra un sueldo, no paro. Pues eso, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Un montón de conceptos, yo creo todos bueno, muy interesantes en los que podríamos ir ahondando. En este rato que nos queda antes del café, bueno, me han hecho llegar tres preguntas que algunas entiendo yo que has ido respondiéndolas desde que me han llegado hasta ahora, pero bueno, por no... Desde luego, las personas que las han escrito podrán decirlo mejor. La primera hablaba de aquella concejalía del tiempo que hubo en Barcelona, que efectivamente también has aludido a ella, un poco al tema de los colores, etcétera, ¿no? Y has dado también algunas pistas sobre las actuaciones que se implementaron desde ahí. Pero la persona que ha escrito la pregunta decía, bueno, en su día hubo una concejalía en Barcelona, colaboraste en el proyecto. ¿Qué valoración haces de la experiencia? ¿Qué ha pasado para que ahora no funcione? Aunque bueno, ya has hablado de que se puede encontrar algo en ese laboratorio del tiempo. ¿Y qué queda de las iniciativas del tiempo? Pues queda una concejala que, en este caso es una mujer, que se cuida de la calidad de vida, de los deportes y de una serie y de la igualdad, creo que también se llama. Continúa el Consejo de Bienestar Social Municipal, en el que yo ya no colaboro, dado que pues creí oportuno mostrar que mi color y mi olor y mi sabor era distinto. No pasa nada, tengo cantidad de personas que conozco que son técnicas y personas muy preparadas de gran valía que están colaborando ahí, pero ha quedado, yo diría, diluido. No ha desaparecido, pero la concejalía ya durante el último mandato del gobierno municipal, del anterior gobierno municipal, ya fue reconvertida y dejó de ser concejalía y pasó a ser un programa de usos del tiempo, y continúan, no lo han hecho desaparecer del todo, continúan haciendo algunas cosas. ¿Qué sucede? Que para mí fue muy importante que existiera, en mi valoración, que existiera la concejalía porque puso el tema encima de la mesa. Pero, aún antes de la crisis, estos son temas de muy difícil venta política. No sé si lo puedo hablar así de cotidianamente o de coloquialmente. ¿Por qué? Porque las ciudades, y recuerdo, por ejemplo, se logró, ahí está un acervo de conocimientos enormes. Se hicieron 2 congresos y en uno de ellos yo recuerdo que llegué a entender lo siguiente. Las políticas de tiempo y ciudad no tuvieron en cuenta o no tienen en cuenta no ya el poder político y las voluntades políticas y los recursos y los financiamientos, que eso también es imprescindible, sino que quién puede pensar la ciudad, quién puede decidir la ciudad. Y quien piensa la ciudad y quien decide la ciudad no es la ciudadanía de a pie. Pero no lo digo porque somos subordinadas, sino porque las personas que piensan la ciudad son básicamente territorio de negocio y de ocio y territorio de urbanismo. Y yo recuerdo haber peleado y discutido muchísimo con una urbanista que me decía, es que vosotras, las que pedís políticas de tiempo, no pensáis en el entorno material. Yo le decía, mira, para que nos entendamos, todo el mundo sabe ya tanta informática que sabe diferenciar entre el hardware y el software. El hardware es la maquinaria y el software es los sistemas y los programas que hacen funcionar. Nosotras estamos pidiendo el software, estamos pidiendo que pensemos en las ciudades para las personas, políticas para las personas. Y me dijo, es que tú pides una política o un diseño de ciudad para las personas que van a pie, y eso no nos interesa a los urbanistas. Claro, yo me quedé pensando, hay que convencer a aquellos que tienen el poder de pensar la ciudad para que incluyan la idea de que pensar la ciudad para las personas de a pie también merece la pena. ¿Por qué? Porque las ciudades son
grandes espacios que nacieron del mercado y del trueque, donde además se quedaron a vivir. ¿Y en qué se piensa, por ejemplo, en las políticas de tiempo para poderlas vender bien? Pues a mí no me estaría mal que hubiera oficina de tiempo, plan regulador del tiempo y pelea por los servicios de proximidad. Pelea por los espacios urbanos para que se abriera de noche y se haga la megafiesta en las zonas. Bueno, si eso adorna, me parece bien, pero eso no es la centralidad. ¿Qué valoración hago? Que de momento están en stand-by, que no se han perdido. Eso queda y siempre se puede recuperar. Pero no porque haya ahora una crisis, porque esto muchísimas veces es bastante barato, déjenmelo decir así. No es solo un problema de dineros, es un problema de que haya una demanda social explícita, que la ciudadanía entienda que forman parte de sus derechos y deberes de ciudadanía y que hay que organizar colectivamente en los territorios, en los barrios, en los municipios grandes. Es básico que se organice por barrios y que los centros cívicos no sean solo centros de ocio, que entre el trabajo pagado y el ocio hay un espacio de cuidados en común que puede ser. ¿Se hicieron iniciativas que hoy en día están de capa caída? Sí, pero lo que sí es cierto es que en otras ciudades europeas, donde no se está tan de capa caída por la crisis, te dicen, ¿sabes que en Rennes se vive muy bien? Rennes está en Bretaña. Y te dices, claro, es que hay políticas de tiempo desde hace mucho. ¿Sabes que a las personas que viven en Italia, en ciudades de más de 30.000 habitantes, se quedan muy sorprendidas cuando les dices que aquí no tenemos planes reguladores de los horarios de la ciudad? Porque quiere decir que la ciudadanía no ha tenido ocasión de participar para hablar de ello. Y se empezó con mesas cuadrangulares donde se podían poner en común los intereses diversos. Ahora estamos viendo pelea por los horarios comerciales. Pelea por los horarios comerciales es una pelea, no es de ciudadanía, es de las grandes superficies contra los pequeños tenderos. Esa es la pelea. Se han solucionado haciendo grandes ejes comerciales y agrupándose los ejes comerciales de grandes líneas. Hay muchas cosas a hacer bajo el paraguas políticas de tiempo que podrían, con voluntades políticas que si no hay demanda social explícita no van a nacer o no van a reforzarse, que son necesarias contemplarlas. Por eso estas jornadas o este tipo de mensajes son importantes, porque se le puede activar la neurona, activar el chip a más de 4 que con poco se puede lucir, aunque tenga una venta política difícil, y lo entiendo, porque las personas son más de pelear por si va a haber un centro comercial o no, pelear por si los parkings van a ser o no, pelear por si el espacio público, es decir, por el hardware. Y es más difícil que no se vea a través del software. Donde se han implantado los bancos de tiempo, bueno, pues son creadores de comunidad, de lazos comunitarios. Recordarle a la ciudadanía que es muy interesante que recuerde que sin la comunidad no sería. Y no soy una fundamentalista de la comunidad, ahora me estoy oyendo y pienso yo, no, para que entiendan. ¿Por qué? Porque la necesidad nos va a obligar. ¿Cómo vamos a sobrevivir? O sea, quizá lo digo ya por puro egoísmo, porque estoy muy cerca de ser frágil del todo y voy a requerir, y no quiero cargar sobre las espaldas a quienes he criado. Ellos no tienen la culpa. Quiero que me acompañen y me quieran, pero no que me tengan que hacer según qué servicios, que quiero que sean hechos por manos profesionales. Lo del amor y el cariño lo quiero para otras cosas. Esto en cuanto a la ciudad de Barcelona. Se han intentado en la zona periurbana de Barcelona, hay experiencias interesantes, muy ligadas a políticas de igualdad, no digo que no. Lo cierto es que la crisis parece arrasar y terminar con las cuestiones más débiles, ¿sí? Pero ahí no solamente son los colores políticos, son voluntades políticas, y ahí hay que reclamar que las administraciones sean ejemplares y ejemplificadoras, y es una ocasión de oro que tienen para lanzar propuestas interesantes. Gracias. Igual al hilo de lo que decías ahora mismo sobre las administraciones, hay una pregunta, a ver si... Sí, nos quedan solo 2. Hablo demasiado. Que dice, bueno, de acuerdo a la organización ciudadana y social de las ciudades, pero ¿cómo evitar que la organización ciudadana no sea un pretexto para que parte de los poderes públicos no asuman su cuota de responsabilidad ante los cuidados? Dice un poco.
quizá uniéndolo también con la parte de la solidaridad laica que hablabas antes o los servicios de proximidad. Vamos a ver, yo soy de las antiguas. Yo tengo un colega que me dice, pero es que tú eres muy antigua, tú eres de la que reclama más estado del bienestar. Sí, yo continúo siendo muy antigua, pero como tengo mucha prisa, muy posibilista, sé que no puedo esperar a que el maná me caiga del cielo. Vengo de tradición laica, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Eso quiere decir que sé que no cae el maná, que hay que luchar y que entonces hay que participar y hay que hacer ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa es aquella que no ocupa el espacio que corresponde a los poderes públicos, pero que reclama y colabora con los poderes públicos para que no cejen en el empeño. ¿Eso está difícil? Bueno, los poderes públicos hacen y dejan de hacer según a mí yo tengo poco esa visión de los poderes están ahí y la ciudadanía, la pobre, está por aquí. No, no, no. La ciudadanía está para que los poderes públicos cumplan y participen, porque no es solo el que, a ver, qué me hacen. A mí no me tienen que hacer nada. Yo tengo que cumplir y hacer cumplir y exigir. Y no solo ir a votar cada 4 años. Es decir, yo puedo moverme en movimientos vecinales, en movimientos asociativos diversos y hacer que esas cosas sean y hacer propuestas también. Y no solamente vivir de las subvenciones en los movimientos, es que es un tema complicado, pero estar ahí, claro que sí. Porque esa idea de que los otros son los malos, yo la comparto poco. Vale, a ver, tenemos una última, igual desde esa parte en la que analizáis un poco las leyes y los puntos fuertes y débiles. Una persona nos dice que las políticas de conciliación en empresas y administración se limitan a la primera infancia y época escolar. ¿Y qué pasa con esas criaturas de 12 años, a partir de los 12 años, si no nos necesitan en casa para el cuidado? Un poco pide tu opinión. ¿Qué opinas? ¿O es un problema de concepto de cuidado? No, es un problema del concepto de conciliación en su origen. El concepto de conciliación en su origen es permisos y servicios para las mujeres madre. Y las mujeres madre que no tenían empleo. Y se consideraba que no tenían empleo lo suficiente aquellas madres que tenían hijos de menos de 12 años. Yo, que soy vieja, he peleado por primero hasta los 3, luego hasta los 6, luego hasta los 12, porque todos sabemos que a los 13 son perfectamente autónomos. Bueno, yo a los 14, claro, iba a trabajar asalariadamente, pero es decir, viene de pensar solo en las criaturas de menos de 12 años o en aquellas que tenían 3 o más. Lo demás es que no existe, todo el mundo es autónomo. Entonces es un problema de concepto. La conciliación es un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, no solo la laboral, porque la personal, que pasa, no existe, a lo largo de todo el ciclo. Y varía, y hay que luchar para que varíe y se entienda que tiene que ser flexible, y no hablo de flexibilidad concertada, de necesidades personales puestas de manera colectiva. Y cuidado, porque lo que también sabemos es que las políticas laborales negociadas colectivamente son una cosa, pero tienden a individualizar, porque lo que me pasa a mí no le pasa al de al lado, y llegan a competir. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña tiene un decreto que permite reducir jornada laboral sin reducción del salario a todos sus funcionarios. Eso ha posibilitado que muchos padres sientan la vocación paterna. ¿De acuerdo? Y me parece estupendo. ¿Qué sucede? Que como no se ponen sustitutos, la persona que está al lado del padre o de la madre le quiere la yugular directamente. Entonces hay que hablar de ello, hay que poner encima de la mesa esa flexibilidad y esa conciliación necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida y del ciclo laboral. No es un problema solo de las mujeres y no de las mujeres madres, es un problema de todas las personas que tienen empleo. Y naturalmente, que tienen un empleo malo, pues primero vamos a solucionar lo que hay que solucionar, o todo a la vez. Vamos a ver con qué fuerzas contamos. Bueno, pues muy bien. No sé. Yo si quieren más, pero creo que hay que ir a por el café. Sí, perfecto. Bueno, nada, un par de apuntes que me comentan desde la organización. A la tarde tendréis disponible el certificado de asistencia a las jornadas. Por favor, puntualidad. A 15:15 comenzamos de nuevo. Ahora pasamos a tomar un café abajo en Montehermoso. Y bueno, ahora detrás nuestro vais a poder ver el trabajo de Pernán Goñi, que está aquí en la sala, recogiendo un poco
lo que son los resúmenes de las personas ponentes, etc. Eskerrik asko eta hori, 11 eta 4 mesedes bueltan, bale? Eskerrik asko, que también